Bienvenidos, bienvenidas a Urbanos, como todas las semanas, por la señal de Sónica Más, en esta idea, como siempre decimos, de seguir los cambios que atraviesan nuestras ciudades, en particular la de Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, en materia de urbanismo, patrimonio y medio ambiente. Saludamos a Juan Martín en la operación técnica, como todas las semanas. En este caso vamos a comenzar con algo vinculado a la ciudad de Buenos Aires, un lugar muy emblemático de la misma, que estamos hablando del Luna Park, y hoy hemos convocado a un especialista en patrimonio, un amigo de hace muchos años, que siempre es como un Quijote que está defendiendo, ¿no? Nuestro patrimonio como contra los molinos de viento. Y bueno, hoy vamos a hablar del Luna Park, que está también en una situación bastante preocupante, como en tantos otros lugares y con todo lo que tiene que ver con el patrimonio en los tiempos que corren. Así que estamos hablando de Marcelo Magadán, arquitecto Marcelo Magadán, a quien le damos la bienvenida en Urbanos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias, Gustavo, por el espacio y bueno, y gracias a la audiencia por escuchar estas cosas que nos pasan. Eso, y momentos. Siempre hay momentos difíciles. Uno pensó que ya pasó lo peor, pero no, siempre hay algo más, ¿no? La realidad siempre nos sorprende en esto del patrimonio y creo que estamos atravesando un momento complicado porque, como lo podemos ver con el caso del Luna Park, los organismos que están encargados de la tutela del patrimonio en realidad hoy de una u otra manera están jugando en contra de ese patrimonio y de su adecuada conservación. Es una situación que yo creo que va a ser muy difícil de revertir. Sí, y además hablábamos antes de empezar que hubo todo un manejo, ¿no?, de las estructuras vinculadas al patrimonio, a la superintendencia, de todo lo que tiene que ver con nuestras cosas que tienen que ver con la historia del patrimonio, que apuntó a eso, ¿no?, a hacer todo más light, como para que tuviesen vía libre para un montón de cuestiones que están muy lejos de lo que se debiera hacer, ¿no? Sí, correcto. Vos fíjate que en la ciudad, de los 4.000 y picos de bienes, de edificios que quedaron finalmente protegidos en el Código Urbanístico, con una protección firme, el 80%, si no más, tienen protección cautelar que es muy mínima, es muy laxa, apenas si protege la fachada. Y en el caso del Luna Park es una protección de carácter estructural, es decir, es una segunda categorización. Al ser un edificio de mayor importancia, tiene una mayor protección. Sin embargo, el resultado de este periplo de trámites y demás del proyecto de demolición da por resultado el hecho de que tampoco está protegiendo, porque lo único que deja en pie son parte de las fachadas del edificio, el resto se demuele. Además, estamos hablando de un lugar que, además de su valor arquitectónico, es histórico, simbólico, ¿no? Tantas cosas pasaron en Luna Park. Yo estaba haciendo un raconto, ¿no?, de todo lo que ocurrió allí, del velatorio de Gardel, el casamiento de Maradona, Frank Sinatra, se conocieron Perón y Evita. Sí, sí. En lo que somos más grandes nos acordamos de Holiday on Ice o los Grover Trotter, tantas cosas, ¿no? Tanto valor. Exactamente, es decir, yo creo que es un edificio que está muy atado a la historia de muchos de los porteños y de los argentinos, incluso a nivel familiar, es decir, lugares que han sido visitados en carácter de espectadores por abuelos, padres, hijos, y ha sido como un elemento que ha tenido continuidad respecto a la memoria de y ni que hablar del box, ¿no? Absolutamente, sí, tal cual, que fue lo que en realidad le dio origen. Además, podemos hacer un raconto de cómo llegamos a la situación actual. Y además ahí es interesante también el hecho de que cuáles son las organizaciones que han participado en esto, y cómo hemos llegado y a dónde hemos llegado. Es decir, la historia, en realidad, el edificio está declarado Monumento Histórico Nacional desde 2007, o sea que tiene la mayor protección a nivel nacional que puede tener un edificio. Y además, decía, está catalogado con nivel de protección estructural por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una catalogación intermedia, pero que protege una serie de cuestiones como las alturas, la volumetría, las fachadas, los interiores y demás, y permite algunas mínimas adaptaciones y demoliciones, fundamentalmente para hacer algunas mejoras respecto de cuestiones de servicio y demás. Pero de ninguna manera admite lo que se plantea acá, que es una demolición de prácticamente el total del edificio existente. Para que tengamos una idea, y esto es un dato
que fue aportado por los propios proyectistas en el expediente presentado al gobierno de la ciudad, de números redondos, 12.000 metros cuadrados existentes, dicen que dejan en pie 1.000 metros cuadrados y 11.000 se demuelen. Es decir, esto nos da una idea de casi la total intervención que se va a hacer. Exactamente. Entonces, esto ya, digamos que escapa a lo que sería una intervención de conservación, de restauración, de rehabilitación. La historia empieza por el año 2013, cuando fallece Ernestina de Becchi de Lecture, que era la dueña mayoritaria de las acciones de la empresa de Estadio Luna Park, que se las lega a la Sociedad Salesiana San Juan Bosco y a Cáritas Buenos Aires, representada legalmente por el arzobispado. En manos de Cáritas y de los salesianos, el Luna Park sigue funcionando prácticamente por una década. De hecho, se cierra por decisión del nuevo concesionario, después de haber tenido 80 y pico de espectáculos en el último año, año en el que además hay que destacar que la explotación no habría sido plena porque, según lo que planteaban algunos medios que habían analizado el caso en su momento, había habido una serie de desinteligencias entre los administradores de la sociedad por parte del arzobispado y por parte de los salesianos, que había hecho que esta explotación no fuera tan intensiva como podría haber sido. Entonces, de hecho, tenemos un edificio que estuvo en funciones y sirviendo para los fines para los cuales había sido construido y se había desarrollado a lo largo del tiempo, por una decisión voluntaria del nuevo concesionario. Este nuevo concesionario en realidad entra en juego por octubre del 2024, cuando se firma el convenio de locación, inversión y explotación con el arzobispado de nuevo y con la congregación salesiana, con una particularidad que el proyecto que estaban aceptando acá a nivel local, desde la Iglesia, tenía que ser refrendado por el Vaticano. Eso justo ocurrió en el momento de cambios en los últimos tiempos de Francisco y en la asunción del nuevo Papa. Respecto a lo que vos decías, hay una cosa interesante que forma parte de los documentos del acuerdo que dice, y lo leo textual, en el documento reconocen el valor patrimonial del famoso estadio Luna Park y lo equiparan con el Madison Square Garden de Nueva York y con el Palacio de Deportes de París, agregando, y acá un entrecomillado, que es uno de los edificios más representativos destinados a actividades, espectáculos públicos en un recinto cerrado, y hacen referencia también a que algunas de las estrellas que enriquecieron su historia mencionan una cantidad de eventos, entre los cuales están los que vos citaste anteriormente. Además, hacen mención a su condición de monumento histórico, es decir, que hay un reconocimiento desde la firma de ese documento de la trascendencia que esto tenía, y aclaran que el objetivo del alquiler del edificio va a ser modernizarlo y ponerlo al día desde el punto de vista escénico, tecnológico y arquitectónico, cosas que se podían hacer con el edificio sin necesidad de demolerlo, agregando que eso se hacía con el fin de realzar y preservar su valor, que como vemos en realidad no fue tal. Es decir, lo escrito acá no se refleja en la realidad. Claro. Acá hay un personaje que está como medio desdibujado en toda esta historia, que es la Iglesia. Es decir, la Iglesia que admitió un proyecto que iba en contra de lo que había firmado. Que probablemente haya estado mal asesorada, porque alguien debería haber advertido que lo que se estaba firmando era algo que era ilegal, que iba en contra de la normativa vigente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso no sabemos qué pasó, pero no ocurrió. El plazo de la concesión es por 20 años, con una renovación automática por 20 años más, y a partir de esto que ocurría por octubre del 2024, ya obviamente había un proyecto armado previamente, donde es muy interesante también porque hay como un estudio muy concienzudo de los valores históricos del edificio, pero que después son dejados de lado, porque después se propone la demolición. Es decir, se habla de los acontecimientos que ocurrieron, la época en la que se construyó cada uno de los elementos y demás, pero después todo eso se deja de lado y lo que se plantea es demoler y dejar en pie parte de las fachadas, incluso con cuando la Comisión de Monumentos hace el análisis de esto, habla de
ciertos artefactos icónicos de la fachada, refiriéndose a los relieves que están ubicados en las esquinas, y alguna cosa un poco insólita que es, y el color rojizo. El color rojizo podría estar arriba de cualquier cosa, pintada de color ladrillo. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo al acta de la reunión de la comisión del 6 de enero del 2025, 6 de enero, primer día hábil del año pasado, primer lunes hábil del año pasado, en que se reunieron y en una hora de reunión en que discutieron 30 cuestiones de declaratorias de bienes y demás, y algunas cuestiones administrativas, se tocó el tema del Luna Park. Se tocó el tema del Luna Park y se arma todo un debate hablando de nuevo de la importancia y demás, pero finalmente lo que se autoriza, se habla de la restauración del Luna Park, pero se autoriza el proyecto que les presentaron, que es el proyecto de la demolición. ¿Y quién es que está a cargo del proyecto? ¿Se saben los que van a llevar a cabo el proyecto? Sí. Arrancó con el proyecto original, digamos, desde el estudio Lombardi, y luego se sumó BMA ya en esta etapa de aprobaciones y demás. Es decir, a partir del momento en que el proyecto se le presenta a la comisión, aparece BMA como estudio asociado. Ahora, lo de la aprobación de la comisión era tan absurdo en algún sentido, que fue lo que movió a que con Francisco Girelli hiciéramos ese primer informe, que nosotros le llamamos de impacto patrimonial del proyecto de intervención del Estadio Luna Park, que presentamos a la Dirección General de Interpretación Urbanística, anticipándoles lo que iba a pasar, porque ese proyecto iba a entrar después a la Dirección General de Interpretación Urbanística para aprobación, como de hecho ocurrió, y entregando también una copia dirigida al secretario de Cultura, a Leonardo Cifeli, de Nación, en ese caso para decirle, bueno, fíjense lo que aprobó la comisión, que esto va en contra de la declaratoria o sea, que había objeciones tanto de Nación como de Ciudad, o sea, por doble vía está todo claro, complicado, digamos. Exactamente, es decir, la comisión empieza aprobando, lo cual le da argumentos a lo que viene después, porque cuando la comisión aprueba, después la DGIUR dice, bueno, pero la comisión aprobó. Claro. Y los proyectistas dicen, bueno, pero la comisión aprobó. Claro. Entonces, incluso la jueza, cuando levanta el amparo, dice, la comisión aprobó. Entonces, ahí tenemos una primer falla grave, porque esto sienta un precedente complejo para otros edificios que pueden llegar a estar en una situación similar, declarados Monumento Histórico Nacional, y digamos, sobre los que se planteen proyectos que vayan en contra de su conservación. Por eso que este es un caso testigo que nosotros decidimos tomarlo. No tuvimos ninguna respuesta ni de parte del gobierno de la ciudad, ni de parte de la Secretaría de Cultura en ese momento, y sí viene una respuesta, digamos, por la vía administrativa, que es que en agosto del 2025 la DGIUR saca una disposición por la cual aprueba el proyecto. El mismo proyecto que le habían presentado a la Comisión de Monumentos, con algunos cambios menores, se lo presentan a la DGIUR y la DGIUR lo aprueba. Y con eso habilitaba el inicio del proceso de el expediente de obra, que se tramita en la Dirección General de Registro de Obras y Catastros, que era como el último paso que faltaba para poder iniciar la obra. Cuando logramos obtener una copia de esa disposición, volvemos con Francisco Girelli a hacer un nuevo informe, ahí ya titulado Análisis de la disposición de DGIUR sobre obras en el Estadio Luna Park, que va a servir de base para uno de los amparos presentados. Había un amparo presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que estaba presentado una semana, 10 días antes, y después se presentó este amparo al que te referís, que es el donde se incorporó el informe que hicimos nosotros, por Basta de Demoler, Fundación Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Finalmente se terminan después internamente unificando los dos pedidos. Ahora, cuando nosotros ahí en noviembre hacemos ese segundo informe, lo que vemos es que ya el tema había excedido la cuestión patrimonial. Es decir, no era solamente una cuestión patrimonial, sino que claramente era una cuestión de ilegalidad del acto administrativo, esa disposición de la DGIUR, admitiendo un proyecto que en realidad demolía un edificio y yendo en contra de una serie de pautas establecidas muy claramente por el Código Urbanístico respecto al tipo de intervenciones que hay que realizar
en edificios que están catalogados con nivel estructural. Se incrementaba la altura, se demolía parcialmente la fachada, se demolían los interiores, se demolía el techo, se cambiaba la altura de las fachadas también. Es decir, había una serie de cuestiones que iban en contra de lo que establecía la ley, y eso aún así fue aprobado por la DGIU. En paralelo, bueno, a ver, con ese recurso de amparo, una cosa que determina la precautelar fue la suspensión de todo tipo de obra o de tramitación relativa a la modificación edilicia del Luna Park, que sin embargo no fue atendido por el gobierno de la ciudad, que el 2 de diciembre hizo una audiencia pública mediante la Agencia de Protección Ambiental relacionada a el impacto ambiental de la obra. Y a pesar de que los abogados habían advertido a la gente que estaba de la APRA, de la Agencia de Protección Ambiental, que estaban organizando la audiencia, que esa audiencia era ilegal, porque iba en contra de la precautelar, se hizo igual, porque en definitiva era medio como cumplir un paso más. O sea, había que pasar por la audiencia. Bueno, se pasó por la audiencia. Si fuera legal o no fuera legal, no importaba, se seguía avanzando. Lo que ocurrió después como novedad, ahora, hace poquitos días, el 9 de marzo, es que la jueza Natalia Tano termina rechazando la medida cautelar a la cual previamente se le había dado este lugar. El fallo es extenso, tiene 30 y pico de páginas, pero es muy poco lo que dice respecto, digamos, no tiene argumentos técnicos desde el punto de vista de la conservación de patrimonio, no explica cómo se justifican las demoliciones y demás en relación a la normativa, no recurre a la normativa, no hace referencia a la normativa, y tampoco hace referencia a el informe técnico que habíamos hecho con Francisco Girelli y que formaba parte del expediente presentado por Basta de Demoler, Fundación y el Observatorio. Y la doctora Tano trata de argumentar con cuestiones vinculadas a la conservación del patrimonio, a la teoría de la conservación y demás. Y entonces dice, por ejemplo, la conservación del patrimonio cultural es fundamental para preservar la historia y la identidad social. Hasta acá vamos perfecto. Dice, pero lo que construye el valor de ese patrimonio cultural y en definitiva lo que lo mantiene vivo es la participación activa de la sociedad. En esa interacción, es esa interacción, la que permite conectar pasado, presente y futuro. La búsqueda entonces debe estar orientada a preservar el patrimonio cultural sin fosilizarlo, procurando, como se dijo, mantenerlo vivo. Es decir, en esta vuelta, que en algún caso puede ser, más o menos cierto, más o menos discutible, lo que termina... Pero acá la sociedad no está pidiendo eso tampoco. No. Pero muy lejos. Pero justamente, claro. Pero la vinculación de la sociedad para mantener viva la memoria allí es tener el edificio, claro, y no tener otro edificio. Entonces, lo que está en claro acá es que su conocimiento de conservación es limitado, pero igual opina. Ahora, de lo que ella en realidad conoce son de las cuestiones legales, que en este caso están vinculadas a la aplicación de la normativa. Pero, sin embargo, como funcionaria judicial, cuya obligación es aplicar la ley, lo que hace es habilita una demolición que va en contra de la ley. Es decir, es una cosa absurda, pero esto acaba de pasar. Entonces, en función de eso, es que se apeló la medida y ahora el expediente fue a Cámara para que ver qué es lo que dice la Cámara respecto de esto, pero claramente lo que estamos es frente a la convalidación de un hecho que es claramente ilegal. Es decir, otros mecanismos, ¿cuál hubiese sido? Pareciera que hay un objetivo y sea como sea. Pero además, digamos, como dicen por ahí, dejando los dedos pegados, los dedos marcados. ¿Por qué razón? Porque de última, lo que hubiese procedido acá es que hubieran pedido una descatalogación, como hicieron en su momento con el puente de Belgrano. Ni siquiera. Nada. O sea, que la desprolijidad es absoluta y donde la jueza, queda expuesta por un acto que limita con lo ilegal. Tremendo. Es peor de lo que uno pensaba. Esperemos que como en otros casos, quizás la sociedad salga un poco, ¿no?, a la calle y
y manifieste su disconformidad, ¿no? Porque puede ser lo único que puede frenar esto, ¿no? Sí. La otra, bueno, es ahora la acción de la Cámara. Es decir, que en el mismo ámbito en el mismo ámbito judicial sean los jueces los que corrijan. Uno de los poderes más cuestionados, ¿no? Entre paréntesis. No sé ya de qué nos podemos agarrar en este bendito país. Esperemos entonces que, por eso digo que ojalá la gente tomara esto como propio y se manifestara, ¿no? Porque realmente acá queda demostrado que está todo irregular y que además se está atentando contra un bien que realmente es parte de todos los argentinos, ¿no? Y los porteños. Pero además, donde se puede resolver las necesidades desde el punto de vista de la seguridad, la accesibilidad. O sea, se podría hacer tranquilamente otra cosa. El control de incendio, claro. La acústica, el acondicionamiento térmico, la renovación de las instalaciones. Todo eso se podría hacer respetando ciertas normas. Claro. Lo que ocurre es que hay que tener un enfoque distinto. Es decir, a veces al proyectista le resulta más fácil demoler y arrancar de cero que introducir la variable patrimonial en su proyecto. Pero sin ninguna duda, el Luna Park se podría rehabilitar con todas estas consideraciones y tener un mejor edificio sin perder aquello del edificio que evoca la memoria de todos los argentinos. Y bueno, también, ¿no? Que hay profesionales que se prestan para eso también, ¿no? Que es bastante cuestionable también, ¿no? Bueno, sí, pero a veces a uno le queda la duda si también no es una cuestión de desconocimiento, es decir, el hecho de estar o no estar asesorados o estar mal asesorados. Es decir, a mí no me cabe esto de que la Iglesia haya podido avanzar con un proyecto sin haberse enterado que ese proyecto iba en contra Hay muchos de la ley. responsables de esta situación, digamos. Por eso digo, hay muchos actores por los que fue pasando el expediente, por los que fue pasando el proyecto, y el proyecto sigue avanzando, porque arrancamos por la Iglesia, el concesionario, la Comisión de Monumentos, la DGI, el municipio, la jueza. Entonces, tenemos ya como una cantidad de actores que construyen una historia interesante que ponen en evidencia el por dónde está transitando la conservación del patrimonio en nuestra bendita Argentina. Nos terminamos con un sabor realmente amargo. Bueno, esperemos que consigamos algo. Esperemos que sí, que la justicia algún día finalmente juegue para donde tiene que jugar, ¿no? Esperemos que sí. Muchísimas gracias, como siempre, Marcelo, y bueno, en cualquier momento te volvemos a convocar. Gracias, Gustavo, como siempre. Marcelo Magadán en Urbanos.